Vamos a ver si hablamos con Brian González. Es un periodista argentino residente en China. ¡Epa! ¡Qué interesante! Es columnista de Informal Talks en UBEI TV. Es licenciado en Filología China con un Master Degree en Comercio Exterior y Economía. Influencer, tiene mucha actividad en las redes allá. ¡Me caso! Allá y en el mundo, sí. Donde habla de mucha actualidad, de cultura. Mira vos, oriundo de San Vicente, ¿eh? Toda una personalidad que entiendo ha ganado popularidad allá en China, en este país tan especial, ¿no? Buen día, Brian. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Cuánto hace que estás ahí, Brian? Y bueno, yo llegué en el 2009, así que ya va a ser 10, 11 años. ¿Y qué te llamó de China? ¿Por qué fuiste a China? ¿Fue azaroso? ¿Uno termina a veces por el destino, por casualidad, o tenías ese objetivo? Bueno, en realidad yo empecé a estudiar el idioma cuando tenía 15 años y bueno, eso fue que me llamó por casualidad, la verdad. Pero bueno, después de empezar a estudiar el idioma, participé en un concurso que se hace en todo el mundo y obviamente participé en la sección de Argentina. Me fue muy bien y me dieron una beca, pero bueno, tenía 15 años sí, y no podía ser efectiva la beca, tenía que ser alumno universitario y entonces a los 18 me vine para acá. Qué bárbaro. Así fue. ¿Y cómo fuiste creciendo? Digo, entiendo leo en los medios, en la televisión. ¿Qué es Informal Talks en UBEI TV? Bueno, Informal Talks es un talk show. Básicamente tiene entretenimiento, pero también hablamos muchas cosas de actualidad y de cultura, ¿no? La idea es somos 10 panelistas extranjeros. Yo vendría a ser el argentino. Hay de Australia, de Rusia, Estados Unidos, Corea, Japón, etcétera, etcétera. Y cada uno damos nuestro punto de vista personal y a veces nuestro punto de vista desde nuestro país, ¿no? Y bueno, está muy bueno poder contar cómo es nuestro país y además cómo veíamos ciertas cosas de la actualidad, ¿no? El programa ya tiene 5 años. Y hemos hablado de todo. Se imaginarán que 5 años que ya está en el aire, entonces se hablaron muchas cosas. Ahora, Brian, te hago una consulta, porque teniendo en cuenta que estamos hablando de China, donde el poder político y el gobierno es muy influyente a la hora de que los periodistas den opiniones, etcétera, y vos estás hablando de un programa que parece bastante abierto, ¿les bajan algún tipo de línea editorial? ¿O ustedes pueden decir lo que quieran? Mira, los temas que tratamos son temas que obviamente se pueden hablar en televisión. Obviamente que en cada país existen temas que no se pueden tocar, ¿verdad? Sí. Y generalmente en China lo que sucede es que el tema político no está en la discusión del día a día como puede ser tranquilamente en Argentina. Claro. Que en Argentina si no se toca la política prácticamente no existe la conversación, ¿no? Sí, sí. Pero en China es una cosa que está aparte y más que nada se hablan de temas sociales, de temas económicos y eso es lo que se da el punto de vista, ¿no? Y siempre tratando desde un lugar del respeto y hablando con fundamentos y diciendo, bueno, mi país es de tal manera y pasan tales cosas. Tratando de no mezclarlo con una ideología política y tratando de ser también un poquito objetivo, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es básicamente. Yo en ningún momento tuve ningún problema de que no podía decir tal cosa o tal otra. Siempre pude decir lo que quise, así que esa fue mi experiencia, ¿no? Sí, Quizás sí. otras personas han tenido otras cosas. ¿Y pudieron hacer tele en pandemia? En pandemia lo que sucedió es que hicimos mucho por Zoom este programa, justamente porque muchos de los invitados, de los participantes, de los panelistas, estábamos en nuestros países, ¿no? Yo recién estoy volviendo a China ahora, bueno, estoy en este momento en Shanghái, ¿no? Pero estuve en Argentina varado, si quiere decir, varado en mi propio país, por varios meses, así que bueno, ahora estamos ya planeando una nueva temporada y bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no? O sea, es una persona que por ahí sale a la calle y la reconocen. Sí, es raro que pase eso en China, pero sí.
Y si tuvieras que trazar un perfil del ciudadano chino promedio en cuanto a personalidad, en cuanto a... Se saben que son muy respetuosos de la gente mayor, que son muy respetuosos con el prójimo en general, que son muy trabajadores. Es lo que se sabe, lo que se dice desde acá, ¿no? Sí, yo creo, a ver, yo muchas veces utilizo lo que dijo un ex embajador, el ex embajador Gelard, quizás lo conocen, para mí que es una frase muy acertada de cómo son los chinos. Los chinos son latinos, pero tímidos. Ah, mira. O sea, tienen muchos valores que son similares a los nuestros, los latinos, más similares que a los latinos que a los europeos incluso. Entonces, pero ¿qué pasa? No son tan abiertos y tan escandalosos quizás como lo somos los latinos, ¿no? Claro. O sea, tan efusivos, si lo queremos decir, tan tan de sangre caliente, ¿no? Pero se comporta muy parecido a lo que se puede comportar un latino. ¿Y el orden, digo, porque hay algo que también define al trabajador chino, son muy cumplidores, digo, en ese sentido, digo, son muy de, no sé cómo explicarlo, pero... Sí. Formales, puntuales, con compromiso, no tienen esta cosa liviana de hoy me levanté cansado, no voy a laburar. Claro, el trabajador sí. En general, el trabajador cuando está en juego el trabajo es muy trabajador. Incluso existe el tema del trabajo 9-9-6, se dice. 9-9-6. 9 de la mañana, exacto. Se entra a las 9 de la mañana, se sale a las 9 de la noche, 6 días a la semana. ¡Wow! Ese es el método de trabajo para la mayoría de los jóvenes incluso, y fue como lo que promocionaba el dueño de Alibaba, Jack Ma, mucho en Occidente también. Claro, uno entiende que hay que darle de comer a algo así como 1.500 millones de habitantes. Y han pasado hambrunas en China, ¿eh? Vos sabés que el hecho de comer animales exóticos, incluso en su momento perros, etcétera, en un momento tuvo que ver con el hambre que estaba pasando en China, que el gobierno terminó liberando, coman cualquier cosa, cocinen todo, se puede cocinar todo. ¿O estoy equivocada, Brian? Yo tenía una profesora de literatura que nos explicó muy bien eso. Es muy interesante su punto de vista y nos decía, por ejemplo, qué pasaba en China. Incluso cuando yo llegué hace más de 10 años ya, se veía mucha gente escupiendo en la calle, muchas cosas de un país más retrasado, ¿no? Y nosotros le preguntábamos como estudiantes, ¿pero por qué es así? Y nos decían, ustedes imagínense un país que vivió en guerra durante 100 años, que vivió, o sea, que todo lo que trae la guerra, ¿no? O sea, falta de higiene, falta de comida, falta de educación. Entonces, un país que vivió en guerra durante 100 años, desde las invasiones que tuvo, un feudalismo durante los últimos años, o sea, durante muchísimos años, que llegó hasta 1900, feudalismo, o sea, un país muy retrasado en ese sentido. Obviamente que tiene muchos de esos rezagos hasta el día de la fecha, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que por ejemplo, el hecho de comer comidas exóticas, comer insectos, por ejemplo, que eso es lo más común, ¿no? Eso hasta se ve en todos lados, ¿no? Por ejemplo, también se ve en México, ¿no? Sí. Por comer el chapulín, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema del perro, que ahora ya está muy mal visto como ahora perro en toda China prácticamente, incluso en el festival más famoso que se hace en Yulin, ese ya es prácticamente, cada vez que sucede, todas las redes sociales lo condenan de una manera impresionante. O sea que va cambiando la cultura, Brian. Exactamente, es un proceso de culturización y educación de la población. Y son 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y no es un país homogéneo como se cree. China es un país muy diverso, que tiene 56 etnias, o sea, que es 1.400 millones de habitantes, pero el 90% es del típico chino Han, que es el que tenemos la idea nosotros. Pero, por ejemplo, tienen provincias enteras que son musulmanas. Claro. Entonces, ¿ese 90% todos hablan chino mandarín? En realidad,
todo el idioma oficial de China es el chino mandarín. Entonces, todos, en su mayoría, la verdad, lo aprenden. Pero, ¿qué pasa? Todos incluso los pueblos, no, ni siquiera las etnias, incluso de pueblo a pueblo, surgen dialectos distintos. Entonces, el chino mandarín está basado en el dialecto de Beijing, de la capital. Claro. Pero después, el resto de las ciudades, pues, uno se va a unos 50 kilómetros y ya están hablando otro dialecto. Claro. Como llega a pasar en lugares como en el sur, que son ciudades mucho más, mucho más diversas incluso, y hay ciudades que en una ciudad hay 2, 3, hasta 4 dialectos. Claro. Entonces eso es lo... Un argentino que quisiera probar suerte en China, tendría que ser en Beijing y con el chino mandarín aprendido. ¿Me explico? O sea, quiero decir, si alguien de otro país quisiera ir a buscarse la vida a China, lo mejor sería aprender el chino mandarín y radicarse en Beijing. El chino mandarín, yo no diría que radicarse en Beijing es una de las opciones, porque Beijing es la capital, centro político-cultural del país, pero también tenemos los centros económicos de China. Shanghái es un centro económico y financiero que es impresionante, y ahora no, desde hace muchísimos años, incluso desde el principio de la apertura de China, todas las zonas de Guangzhou, Shenzhen, que Shenzhen vendría a ser el Silicon Valley. O sea, Silicon Valley chino, mirá vos. Claro, o sea, ahí están todas las empresas tecnológicas, Huawei, Xiaomi, todas esas empresas de celulares de chinos que conocemos están radicadas en esa zona. Y esa zona que está pegada a Hong Kong, es Hong Kong, Macao y esas ciudades que les acabo de nombrar, ya el PBI de esa zona ya superó al PBI del Reino Unido. ¡Wow! Es el desarrollo económico y comercial de esa zona. ¿Qué ciudad recomendarías vos para vivir en China? Yo siempre me radiqué en Beijing, a mí me encanta Beijing, pero para los occidentales les gusta muchísimo Shanghái. Que está a la par de Beijing en cuanto a modernización, desarrollo. No sé si viste o escuchaste hablar de un documental de Netflix llamado American Factory, que un poco plantea la discusión sobre la globalización, las diferencias culturales, la automatización, los derechos de los trabajadores. ¿Llegaste a verlo? No lo alcancé a ver, pero lo puedo ver porque en este momento estoy en cuarentena, me quedan 10 días, así que tengo muchísimo tiempo para ver cosas en Netflix. Bueno, te va a encantar. No, un poco, digamos, plantea también la rigurosidad en el trabajo de los chinos, de las diferencias culturales que se plantean también, y un poco también, bueno, esta cosa de que trabajan, este 996 que vos planteás, que es riguroso, que ahí se trabaja y no se jode y hay un conflicto enorme porque es un documental entre los trabajadores de esta empresa que está por quebrar y vienen unos empresarios chinos, la compran, introducen trabajadores chinos y los trabajadores chinos se les ríen en la cara a los trabajadores norteamericanos como diciendo estos no quieren trabajar. Porque claro, hay una comunidad de trabajadores con derechos adquiridos en Estados Unidos, sindicatos, etcétera, y los trabajadores chinos dicen, esto así no funciona, van a quebrar otra vez. Si quieren que esta empresa salga adelante y tener trabajo, tiene que ser bajo nuestras condiciones. Hay un choque cultural brutal. La forma del sindicato, del gremio, como tal cual la conocemos en Occidente, ¿existe, Brian? Existen los llamados sindicatos, pero en realidad no tienen un poder de presión como los conocemos en Occidente y ni hablar como se conocen en Argentina, ¿no? Yo hablando con los chinos y siempre les planteo este tema también del choque cultural así, ¿no? Y dice, a mí no me van a regalar nada. Yo no tengo nada comprado, o sea, no este trabajo yo lo puedo perder. Entonces prefiero trabajar porque yo no tengo nada y además tengo que mantener a mi familia. Entonces, el tema de los derechos adquiridos, que no sucede acá tanto, sí. O sea, por ejemplo, están los derechos, el tema del seguro social, sí, incluso han mejorado en los últimos años, pero el tema de subsidios y
distintos planes, si los queremos decir de alguna manera, no existen acá. Entonces, la única forma que hay de progresar es trabajando. Claro. Y no queda otra, porque si no, bueno, ¿qué pasaba años anteriores? Se iban los chinos de China, se iban y se radicaban en países como Argentina, Estados Unidos y toda Europa, claro, etcétera, etcétera. Que últimamente, ¿qué está pasando? Que hay mejores condiciones aquí en China. Yo siempre hago una relación, ¿no? Cuando yo llegué a China, un peso valía 2 yuanes. Ahora, un yuan vale 25 pesos. Mira. Wow. Entonces, es obviamente que se ha devaluado la moneda argentina, ¿no? Eso no cabe duda. Pero también se puede ver el cambio que ha habido en toda la economía china, que ya se ha vuelto el país con más importador del mundo, uno de los mayores inversores a nivel global. Entonces es un peso que también se ve en la vida cotidiana, ¿no? Claro, ya no es trabajo, me voy al exterior, trabajo y compro y mando plata para mi familia. Ahora casi mi familia me podría mandar plata a mí. Te hago una consulta. Exacto. Brian, vos sos un chico joven, estás en los medios. ¿Qué opinas? ¿Crees que en el futuro China va a ser realmente el gran gobierno del mundo, superando a Estados Unidos? ¿Crees que realmente el que va a mandar en el mundo va a ser China sobre Estados Unidos? A ver, si se dice que el gobierno es aquel que tiene poder económico, bueno, se podría decir que sí. Pero si vemos cómo es China ante diplomáticamente y comparando con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos para ciertas cosas te pide que seas de tal manera, que tengas un gobierno con elecciones limpias, que no tengas armas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero China dice, no, vos aceptá mis inversiones, manteneme la concesión por tantos años y no hay ningún problema, vos manejate con tus asuntos internos, que eso no me compete a mí déjame hacer negocios. Entonces, esa es la diferencia que tiene China en su postura con Estados Unidos. Quizás se puede decir que es una mayor presencia económica, porque ahora lo vemos con el tema de las inversiones, que incluso llega más en Argentina, llegan más inversiones chinas que de Estados Unidos. Seguro. Es el principal socio ahí. Exacto. Entonces, a mí déjame hacer negocios. Yo no me meto en lo que vos... A mí no me importa que seas Cristina o que seas Alberto o que seas Macri. No me importa. Ustedes manéjense como quieran en ese sentido, pero a mí déjame que ponga mi puerto o que haga mi represa o que haga lo que sea. Claro. Se habla de una mano de obra barata, porque también otra vez hay que darle de comer a 1.400 millones de personas, pero se habla de, bueno, a veces empleados que por ahí se van toda una semana a alojar en un cuarto, porque está cerca del trabajo y por ahí pueden ver el día libre a su familia, digamos, son condiciones duras, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa? China es un país que tiene estas ciudades que son gigantes y hay que construir estas ciudades, ¿no? O sea, son ciudades nuevas. Se ven lo que son las fotos de hace 20 años con las fotos de ahora, eran un pueblo y ahora es una ciudad. Por ejemplo, Shenzhen, que digo el Silicon Valley, era una aldea de pescadores. Tremendo. Y ahora es una ciudad. Entonces, mucha gente del interior de los pueblos, porque era un país agrícola, o sea, que vivían de aldeas, se tenían que trasladar a esas ciudades y a esos centros y a esos pueblos que hay que construir, y tampoco había ni hay en algunos casos las instalaciones necesarias como para poder alojarse, no sé, en un hotel si se quiere, para poder trabajar, ¿no? Pero el otro tema interesante también es decir que es una mano de obra barata, pero que también es calificada. Claro. Ese es otro tema que no se habla mucho de China, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué China sigue siendo la fábrica del mundo? ¿Por qué otros países que tienen una mano de obra barata, incluso como pueden ser los países del sudeste asiático,
por ejemplo Vietnam, Sí. no lo suplanta China como la fábrica del mundo. Bueno, entiendo que en los últimos 20 años han mejorado mucho la manufactura. Cuando yo era chico vos decías que algo venía de China y era necesariamente defectuoso. Hoy ya no tanto. Me parece que deben haber trabajado mucho en mejorar eso. Supongo yo, Brian. Sí, no, exactamente, estás en lo correcto. ¿Qué pasa? La experiencia de todos estos años lo que trae es una mayor efectividad y una mayor capacidad de producción. Ahora, en Argentina, en estos meses que estuve, por ejemplo, todos los barbijos que comprábamos por Mercado Libre, perdón si era No, sí. por Mercado Libre, eran todos marcas chinas. O, por ejemplo, me compré una valija y era chino. Pero fíjate cómo fue cambiando en este año, porque hay una cosa que tiene China como país, y es que donde ven la oportunidad, en 15 días te montan un negocio. Es increíble la rapidez y la lucidez que tienen, porque yo recuerdo cuando arrancó la pandemia, que en China lo estaban pasando muy mal porque no tenían barbijos. Yo recuerdo ciudadanos chinos en Madrid enviando barbijos a China a sus familiares, cuando todavía no había llegado el virus a Europa, y mandaban cajas desde acá también. En un momento, antes de que arrancara la pandemia y todo lo demás, yo recuerdo que acá, diciembre y enero, había ciudadanos chinos en Argentina mandando barbijos a sus familias. Sí. Y sin embargo, ellos en ese momento, hablando de construir, empezó el tema del virus, te construían un hospital en 15 días. Un hospital completo. Exactamente. Es prácticamente por eso. Yo creo que China es uno de los pocos países, y no el único, que puede hacer ese tipo de cosas. O sea, lograr esa magnitud y esa rapidez en infraestructura, y tanto para hacer negocios también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba? Muchas empresas que eran de rubros similares, que no hacían barbijos, pero hacían cosas similares, decían, bueno, ahora tienen que hacer barbijos. Así se los pedía el gobierno, ¿no? Porque era lo que se necesitaba. No tienen problema como empresa en reciclarse y empezar a fabricar, en lugar de lo que estaban haciendo, otra cosa que se está vendiendo más o que se necesita o que hay más demanda. Exacto. Y también sucedió en Argentina, si lo vamos a poner porque también nos podemos ver que, por ejemplo, algunas empresas por ejemplo, de desodorantes también empezaron a hacer alcoholes. Sí. ¿No? O sea, para rociar, sí. O algunas empresas de textil, muchas empresas de textil en Argentina, cuando vieron que ni siquiera podían abrir sus comercios, en lugar de fabricar remeras, empezaron a fabricar barbijos. Exactamente. Entonces, yo creo que es una cosa humana el hecho de reinventarse, ¿no? En ese sentido. Y los chinos lo pueden adaptarse muy bien porque tienen un mercado muy grande, ¿no? Entonces eso les permite, decir, ahora se necesita tal cosa, hacemos la producimos y conseguimos este financiamiento para poder producir cosas que se necesitan, ¿no? Brian, ¿y qué podés contarnos de las redes acerca de Google? ¿Cuál es el principal buscador en China? Instagram, toda esta cosa de que, hay también una guerra medio silenciosa con Estados Unidos respecto de las redes. Exacto. Bueno, el buscador chino por excelencia se llama Baidu, que vendría a ser una cosa parecida a Google, pero lo que sucedió fue así. Estas redes chinas estas redes extranjeras y también páginas específicas como pueden ser Google, redes como Facebook, Twitter, YouTube, y la última que se prohibió fue Instagram, ¿verdad? Entonces, fueron por temas políticos y porque mucha gente opositora se organizaba a través de esas redes, ¿no? Bueno, cuando surgió el virus hubo una gran censura con las redes y cerraron todo. Los videos que llegaban aquí de cómo estaba siendo la situación en Wuhan en los primeros momentos, hubo una terrible censura. No podían comunicarse las personas a través de redes, ni de buscador, ni de nada. Bueno, los buscadores, o sea, las redes ya desde el vamos ya estaban prohibidas, ¿no? O sea,
tenían sus razones por cuál prohibirlas, y eso también lo que sucedió es parecido al tema del 5G que quería hacer Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, voy por partes. Entonces, en su momento prohibieron esas redes extranjeras para poder incentivar a las redes y a estas empresas tecnológicas chinas, ¿no? Entonces, WhatsApp se puede seguir utilizando, pero no se utiliza en China en realidad, entonces hay una aplicación que se llama WeChat. Después tenés el Twitter no se utiliza Weibo, que es de China, que es otra marca. Y así con prácticamente todo. Por ejemplo, PayPal está Alipay. Entonces, lo que sucede es, claro, a ver... Solo TikTok chino consiguió meterse en Estados Unidos y en el resto de las casas occidentales, ¿no? Claro, exactamente. Entonces eso fue, la situación fue al revés, ¿no? Primero eso sucedió acá en China, que fue furor hace unos 2 años más o menos, y después eso se trasladó a Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos dijo, bueno, vos me prohibís tus cosas, vos me prohibís mis cosas, bueno, voy a hacer lo posible para prohibir lo tuyo, ¿no? Claro. Entonces, esa fue parte de la guerra comercial que se inició con Trump, ¿no? Claro. Así que es todo una cuestión muy compleja, de una relación muy compleja entre, si se quiere decir Occidente, entre comillas, porque en realidad es más que nada Estados Unidos contra China en estos momentos, porque si vamos a ver la relación incluso de Europa con China es muy estrecha. Menos Inglaterra en este momento, porque tengo entendido que con el tema de Hong Kong el visado se los están sacando, no. Y ahí hay un conflicto histórico. Hay otro conflicto histórico con el tema de Hong Kong también, que bueno, a ver, yo digo, en una cosa es lo que se ve por arriba y otra cosa es lo que hacen los tratados que firman por detrás, ¿no? Entonces, nadie hablaba del tratado de comercio que se firmó hace un par de semanas con la Unión Europea, por ejemplo. Pero todo el mundo es como que no se habló de ese tema. Pero acá en China fue como un logro. O sea, China firmó un tratado no de libre comercio, pero para fortalecer el comercio entre ambas partes, ¿no? Sí. También logró un tratado con Australia, Nueva Zelanda, todo el sudeste asiático, Corea y Japón, que es una cosa que Estados Unidos le hubiese encantado participar, pero no se le dio. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar en el tema de la relación China-Estados Unidos, y por eso este año el presidente Xi Jinping en la conferencia de Davos dijo, no sigamos metiéndole leña al fuego porque pues puede haber una nueva guerra fría, y esa no es la idea para China, porque a China le conviene comerciar y le conviene hacer negocios. Claro. Che, ya que sabes tanto, ¿no sabes por qué no hemos podido de los argentinos cerrar el acuerdo para que nos manden las vacunas chinas? Alguien me chusmeó y me dijo, lo que pasa es que nos habían tirado un precio y cuando se dieron cuenta de que el resto de los países están locos por las vacunas, nos lo quieren duplicar. Está carita ahora. Esa es una de las razones por las que Argentina sigue también en las tratativas, pero la otra razón que también dice China es, vos me tenés que pagar antes de que salga el vuelo desde Beijing con las vacunas. Quieren el pago por adelantado. Entonces, claro, vos pagame las vacunas y te las llevás, no me las pagás después. Entonces, yo siempre digo que hay que ver lo que dicen ambas partes, ¿no? Porque es muy interesante ver dónde está el punto de inflexión, que quizás ambas partes tienen razón, y bueno, y por eso está la diplomacia siempre, para poder ver cómo llegar a un acuerdo. Aparte hay que ver desde qué lugar uno negocia. Nosotros le debemos plata a China, nos han dado unas monedas
que son simbólicas hasta que le podamos devolver la plata que están ahí en el Banco Central, que los chinos dicen, bueno, cuando pueda me lo das, digamos. Tiene que ver también con qué tipo de intercambio comercial tenés. Bueno, muy interesante la charla, Brian, ¿eh? Nos quedaríamos, ya viene el informativo, pero muy ilustrativa, la verdad que aprendimos un montón. Te diría, Chaichen. Gracias, sí, estáis bien. Muchísimas gracias por el espacio. Me cago en China, en Mongolia, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Vietnam, en Camboya, en Laos. Un enojado cuando empezó el coronavirus. Acá aprendimos por lo menos, viste, el ni hao cuando entramos, a un supermercado chino, viste, saludar, agradecer, porque en general son muy educados, ¿no? Gran abrazo. Sí. Muchas gracias, que tengan buen día. Que estés muy bien. Brian González, periodista argentino, residente en China ya hace mucho tiempo, que nos ilustró un poquito qué pasa en este fabuloso, enorme país